Pedro Francisco Bono, en la parte final de su vida, por supuesto, no fue una persona muy comunicativa, fue una persona que se encerró en su pueblo en San Francisco de Macorís. Había tenido algunas polémicas con Eugenio María de Hostos sobre el tema de instrucción pública. No sé si tuvo alguna relación con José Ramón López, por ejemplo, si polemizó o participó de alguna de las... Era tenido como un gran maestro, como un hombre que, como tú dijiste hace un momento, se dedicó a estudiar medicina porque él entendía que la gente, farmacia, porque él entendía que la gente necesitaba apoyo médico y no había un médico en San Francisco de Macorís. Esta parte última de su vida, Julio, ¿tú la has estudiado? Sí, y es importante, porque uno puede ver el hombre que batalló, ¿verdad?, toda su vida por ver una sociedad dominicana igualitaria, por levantar, ¿verdad?, y que el pueblo dominicano en sus sectores más empobrecidos pudieran vivir con dignidad, ¿verdad? Y sin embargo, él termina sus días en gran parte con la dictadura de Ulises Ulicero, Herox, ¿verdad? sí. Y luego también vemos, nosotros conocemos cómo son los primeros años del siglo XX, ¿no? El que él muere en el 1906. Y bueno, pues, pero Francisco Bono también está viendo el mundo, cómo se despliega el capitalismo y la crisis que se va generando. Fíjese que dentro de varios años después de su muerte vino la Primera Guerra Mundial. Claro. Y ya él hablaba de cómo la soberanía dominicana podía tener menoscabo con el endeudamiento externo. O sea, que de alguna manera con lo del 16, ¿verdad? No, y el año de su muerte es el año de la intervención de las Perfecto, aduanas. sí, la primera parte, ahí sí, ciertamente. Entonces, pero Francisco Bono está viendo el mundo, dice que el mundo está en bancarrota. Él dice que la ciencia y la técnica no han cumplido su cometido de darle la felicidad a la gente. Fíjese que él, aunque bebió en algún sentido del positivismo y del liberalismo, pero él es crítico en esa vertiente, ¿verdad? Cuando critica la idea de progreso, ¿verdad? Y cómo los liberales y los positivistas pensaban que la ciencia y la tecnología podían redimir al género humano, le podían dar la felicidad. Y Pedro Francisco Bono entonces hace un balance y plantea que no, que lo que se está viendo no va por ahí. Y que debe haber entonces otra forma, ¿eh? De ahí que él cae en los brazos del cristianismo, del catolicismo, y se hace más cristiano que antes. Él siempre fue católico, ¿no? Sí. Pero Francisco Bono entonces abraza al final de sus días, El catolicismo. sí, una especie de misticismo, ¿no? Misticismo, sí. Sin embargo, en el 1900 lanza todavía una crítica, ¿no? O sea, está interesado todavía por la cuestión del conocimiento y plantea en un documento breve, le hace una crítica fuerte a la teoría del progreso. Es decir, esa es la última denuncia. Él denuncia que hay una idea que está en la mente de muchas personas y que le da como, que encandila las mentes, y que esa es la idea del progreso, pero que para él la idea de progreso, esa utopía de progreso, es dañina, es nociva. Entonces vamos a decir que, bueno, por una parte está como decepcionado, pero por la otra, él piensa que en vez de la ciencia y la técnica, el ser humano debe como agarrarse de lo que sería, como le llama, la revelación. Por eso se hace tan amigo de Meriño, ¿no? Al final, con quien más traba cartas es con Fernando Arturo de Meriño. las últimas cartas, así como 5, de parte y parte, porque eran ambos, ¿no? Que dice Meriño, le dicen una carta a Meriño a Bono, como vamos a terminar hablando inglés, ¿no? O sea, como veían estos dos prohombres dominicanos la situación en la época, ¿no? La época, sí, Sí, claro, y la influencia que ya estaba teniendo Estados Unidos en toda la región, su patio trasero, perfecto. que era un poco el concepto que luego concluye con la teoría del gran garrote y de América para los americanos. Exactamente. De modo que es Pedro Francisco Bono, ciertamente, un intelectual imprescindible para estudiar el pensamiento dominicano y la reflexión sobre la identidad dominicana, sobre la idea de progreso, sobre muy temprano una idea sobre la clase obrera en la República Dominicana. Claro. Y por supuesto, no hablamos, pero es uno de los puntos que quedará pendiente para otro momento,
hablar sobre la novela El Montero, Ah, muy importante. que Sí. tú lo mencionaste como un personaje de la montería, pero que definitivamente la novela de Pedro Francisco Bonó, que pasa de la novela a la descripción sociológica, porque en realidad al final uno no entiende si está leyendo una ficción o si está leyendo un texto sociológico. Muy realista. Porque, muy realista, Sí, exactamente. claro, cierto. Pero El Montero es una de las obras también imprescindibles, escrita a los 20 años por Pedro Francisco Bonó. Un jovencito, sí. En la Sociedad Dominicana, publicado en 1848 o 50 por un periódico en París. Sí, El Correo de Ultramar. Es publicado en el 1856. En el 48 la escribió. La sí. escribió, Sí. la novela El Montero. Muchas gracias a ustedes por la compañía, muchas gracias a Julio Minaya, el biógrafo, el autor de una de las obras que mejor describe a Pedro Francisco Bonó, que es Vida, Obra y Pensamiento Crítico de Pedro Francisco Bonó, que la recomendamos, porque además es una tesis doctoral de Julio Minaya. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien.